Diálogos de Cambio, un espacio dirigido a las personas que buscan generar un impacto positivo en su entorno social. Diálogos de Cambio. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy estamos muy contentos porque además nuestra invitada, déjenme decirles que está completamente del otro lado del océano. Nuestra invitada del día de hoy, Alejandra Gisela Hernández Islas, nos va a hablar sobre la brecha salarial y el trabajo que ha realizado en México y todo lo que está también haciendo desde Barcelona. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Oye, a ver, les voy a dar solo para que vean nada más el nivel de invitada que tenemos el día de hoy. Alejandra ha trazado una destacada senda en los ámbitos educativo, empresarial y social, evidenciando su ardiente interés por explorar nuevos horizontes y sumergirse en diversas culturas. Su motivación se halla impulsada por un constante anhelo de conocimiento, acompañado por la voluntad de compartir sus saberes, experiencia, aptitudes y valores. Con una formación académica sólida, estudió la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Pachuca, complementándola con una maestría en Ingeniería Económica y Financiera de la Universidad de La Salle y una especialidad en Gestión Estratégica de la Innovación y Propiedad Industrial en el Centro de Investigaciones Económicas, Académicas y Administrativas Sociales del Politécnico Nacional. Su trayectoria profesional se destaca con su rol de gerente general en Guapi, Agentes de Viajes, desde 2018 y como asesor empresarial en AG Consultoría, así como miembro de la Asociación Hidalguense de Agencias de Viajes hasta 2023. Además, es de reconocer su encomiable labor docente en instituciones como el Instituto Tecnológico de Pachuca y la UTB-AM, donde ha destacado como asesora en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, obteniendo reconocimientos como el tercer lugar en el encuentro de jóvenes investigadores a nivel estatal en 2021 y su gran participación activa en la creación de proyectos de propiedad intelectual como patentes, modelos, utilidad y registros de marca. Comprometida con la igualdad de género y la diversidad, Alejandra ha fungido como activista en el colectivo Femina Diversitas desde 2019. Su enfoque socialmente consciente se refleja en su labor como capacitadora en violencia de género y nuevas masculinidades a adolescentes en zonas vulnerables en colaboración con Pentalearning en 2017. También ha colaborado en la inclusión social de refugiados mediante encuentros sociodeportivos. Siempre ha estado interesada en la investigación y ha contribuido en la difusión de conocimientos coescribiendo un artículo publicado en la revista Conversus del IPN, abordando el tema del marketing digital y otros artículos en teletrabajo. Su versatilidad y dedicación en diversas áreas reflejan un compromiso integral con la academia, el desarrollo social y la divulgación de conocimientos. Como beneficiaria del programa Becas Excelencia Maestría en el Extranjero, a través de Sidnova, Alejandra se encuentra inmersa en un proyecto vinculado a la política pública en el posgrado en Política Pública y asesoramiento institucional en la Universidad de Barcelona, en donde su objetivo es desarrollar políticas orientadas a grupos vulnerables a nivel nacional e internacional. Alejandra se define como una profesional polifacética con un interés significativo en la academia y el turismo, aunada a un espíritu de servicio y contribución a las causas nobles. Pues nada más y nada menos, bienvenida Alejandra, ¿cómo estás? Desde Barcelona, un gran saludo, un abrazo por allá. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí del otro lado del charco, como se dice coloquialmente. Vaya Exacto, presentación. qué muchas emoción. gracias. Oye, para nosotros es muy importante tocar estos temas de inclusión y diversidad, sobre todo pues porque hay una deuda histórica con las mujeres. Yo todo el tiempo digo que estamos en tiempos de mujeres, estamos trabajando para que esa brecha se rompa, para que esos techos de cristal dejen de existir
y dejen de bloquear el crecimiento y el desarrollo de las mujeres. Y quisiera que nos contaras qué es lo que te llevó a Barcelona, cómo has hecho tu trabajo en Hidalgo y cómo te fuiste, cómo has estado inmersa en esta lucha por la igualdad y para romper justamente esta brecha de salarial. Bueno, más que la brecha salarial, vamos a tocar un poquito más de la igualdad de oportunidades. Y es que es un tema bastante interesante porque, pues bueno, empezando, ¿por qué vine hasta acá? Es porque justamente es eso, ¿no? Pensamos del otro lado, ahí en México, que las oportunidades, pues como dices, están en deuda con las mujeres, y pensamos que solamente México es, la nación que tiene, o en general Latinoamérica, esta deuda histórica con las mujeres, pero no es así. Acá del otro lado del mundo también hay casos interesantes de desigualdad, y es que todavía como que en América Latina no tenemos muy bien el foco en el fenómeno de la globalización, y es algo que ya está sucediendo bastante, ¿no? Entonces, pues, de este lado, pues, hay muchísimas, o habemos muchas personas, sobre todo mujeres, hablemoslo así, eh, personas que vienen de otros países buscando oportunidades, y pensamos que, pues, bueno, es Europa, la comunidad del bienestar, está todo muchísimo mejor, ¿no? Económicamente es el paraíso, como le dicen algunos, el jardín, pero, pues, no es así, ¿no? Existen, desigualdades justamente de oportunidades para mujeres, y no nada más españolas, sino también inmigrantes, y eso es técnicamente de lo que va mi trabajo, del máster, en investigar todas estas desigualdades que se tienen a las mujeres. ¿Por qué? Porque, pues, esas desigualdades hacen otros problemas más grandes y, pues, mi tema de interés ahorita está, pues, centrado en cómo esas desigualdades crean fenómenos como la trata de blancas o, pues, empleos que hacen que abusen de las mujeres, porque piensan que, pues, por ser, digamos, ilegales, y no porque ellas quieren, sino porque el sistema burocrático de aquí no lo permite, tener un estatus regular, caen en esa situación, ¿no? Entonces, pues sí es bastante, injusto, es preocupante, y, pues, estamos investigando cómo llevar la política a esos ámbitos para que no sea así. Y pues bueno, ¿cómo lo trabajamos igual o cómo lo trabajaríamos en el estado de Hidalgo? Pues es justamente eso, reduciendo esas, desigualdades que llevan a las mujeres a tener trabajos que no, pues que no son acordes a sus capacidades, ¿no? Es un tema bastante preocupante. Entonces, pues hay que ver o darle visibilidad a estos problemas para que haya sensibilización y haya conciencia, ¿no? Sobre todo de eso, y pues más o menos de eso se trata mi trabajo. Oye, qué interesante, está muy, muy, eh, pues sí, me parece por demás importante que se traten estos temas. A mí me gustaría, porque, bueno, tú sabes, yo estoy en la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad refugio, es una ciudad bandera de derechos, en donde sin duda ha sido el parteaguas para, no solo para los derechos de las mujeres, sino en general para las poblaciones pues vulnerables. Y en el tema de la mujer, a mí me gustaría que nos contaras cómo ves a Hidalgo comparado con Europa. Tu ciudad, tu estado, en este tema, ¿cómo lo sientes? Bueno, no nada más Hidalgo, sino también la Ciudad de México, a pesar de ser, pues, la ciudad más cosmopolita o de las más cosmopolitas de México, pues, sí hay una diferencia totalmente abismal en factores simples como la seguridad, algo bien importante o súper básico, ¿no? Otra vez enfocándolo al tema de las mujeres. Aquí tú puedes salir tranquilamente a las 5 de la mañana, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, irte de antro, vestirte como quieras y nadie tiene por qué tocarte, ni por qué, sacarte una foto o por qué hacerte algo. Entonces, pues, realmente es un cambio totalmente,
pues radical, ¿no? Sí, Se respeta mucho la cultura vial, hay mucho respeto al derecho humano, porque aquí primero somos personas y después somos todo lo demás. Entonces, pues esa es la diferencia que se vive, ¿no? La cuestión de la violencia es totalmente diferente, ¿no? Porque las estadísticas pues marcan, por ejemplo, que en España, Madrid y Barcelona, que es donde estoy yo, son de las ciudades más inseguras de España o las que tienen más robo, pero pues realmente desde nuestra realidad latina es algo así casi, casi irrisorio, porque pues no hay violencia, o sea, aquí son carteristas, te roban porque te descuidas o situaciones así, nada tiene que ver con la violencia que se vive en México, ¿no? Que casi, casi sales con la espada desenvainada y sobre todo si eres mujer, ¿no? Tienes que salir con un acompañante, tienes que salir en horarios donde haya, luz del día y aún así de todos modos no estás segura. Y pues esa es, pues técnicamente la diferencia más palpable que yo percibo. Hace poquito tuve una charla en donde a mí lo que me impactó muchísimo aquí es una ley que se llama Sí es Sí. Entonces, habla sobre el consentimiento sexual y es donde, pues, la mujer tiene que autorizar expresamente de manera verbal antes de tener un acto sexual para poder tener ese acto sexual. Entonces, pues, es lo que debería o bueno, a mí se me hace muy, muy básico, ¿no? Porque, pues, no sé, sobre todo en situaciones difíciles como, no sé, una fiesta donde están un poco tomadas y eso, la mujer tiene que estar consciente, y aquí, pues, obviamente la ley respalda eso, la mujer tiene que estar consciente para poder tener esa autorización o ese consentimiento sexual. Inclusive, bueno, aquí, en Europa normalmente la gente es más fría, ¿no? No somos así como de abrazar o de saludar de beso, o sea, sí se saluda de beso, pero normalmente con personas que tienes mucha cercanía, ¿no? Entonces, pues igual el dar un abrazo o el tocar a una persona es algo bien, bien, diferente ahora sí que a nuestra cultura. Entonces, sí, pues, esa sí, sí. parte se me hace muy, muy padre, ¿no? Porque, pues, en México de repente llega el compañerito que te saluda, que por qué no te despides bien y eso, y es bastante incómodo, ¿no? Entonces, pues, es algo que me llama mucho la atención y se me hace como que de vital importancia para aplicar allá en México. Yo te diría, en efecto, o sea, sin duda es hacia allá tendríamos que ir llevando, porque yo creo que no se trata de un asunto de derechos. En materia de derechos, creo que nuestra Ciudad de México y el país, pues garantiza una igualdad, garantiza esta protección a la mujer y a todas las personas, pero hay una deuda sin duda que, como mencionas, en materia de seguridad, yo como padre de familia, pues sí, 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 y como papá de una niña, pues sin duda es mi mayor preocupación cuando llegue a la adolescencia, pues es en las fiestas en la noche, ¿no? Que regrese con bien, y seguro es la preocupación de muchos papás. Yo te diría, y creo que el reto que tenemos como sociedades latinas, como sociedades más cálidas, que bien lo has dicho, es esta protección de los derechos, este alto a muchas veces al abuso, a la violencia, pero sin perder nuestra calidez como sociedad, porque somos cálidos, nos gusta, somos una sociedad de contacto, pero tenemos que aprender los límites, ¿no? Sin duda, tenemos que aprender hasta dónde se puede llegar y en dónde ya no, en dónde se pasa esa frontera y en dónde ya estás vulnerando los derechos de la otra persona. Entonces, ese yo te diría que es el reto que veo que tenemos que lograr como sociedades, pero mi pregunta inicial iría en materia justamente en cuanto a derechos, porque en los temas sociales sin duda pues hay unas diferencias abismales, ¿no? Pero en materia de derechos, ¿cómo ves a Hidalgo? ¿Cómo ves a nuestro país? Ya nos has puesto ahorita esta ley del sí, que me parece fundamental, el estar consciente para tener un acto sexual, pues es básico y cualquiera pensaría que es obvio,
pero tan no es obvio que muchas veces se necesitan estas leyes, ¿no? Entonces, a lo mejor para muchas personas podría parecer un exceso, pero no, no es un exceso, porque efectivamente en las fiestas y cuando estás tomando, pues se pierde este sentido para poder dar tu consentimiento. Y para tener una relación sexual, pues sí, es muy importante el que estés consciente y el que tú lo quieras, ¿no? Seas hombre, seas mujer, pero en este caso estamos hablando de mujeres, entonces sin duda esto es muy importante. ¿Qué más nos puedes contar, Ale? Pues, la aplicabilidad del derecho, porque si bien dices y tienes razón, porque a veces, pues, nos cuestionamos, ¿no? En México no existen las leyes realmente, y sí, sí existen muy muy bonitas leyes, y demás, pero la aplicabilidad es donde fallamos realmente, ¿no? A Sí, veces, bueno, yo lo que he aprendido mucho es que en las instituciones empiezan por los representantes que están de cara al público, ¿no? Pongamos un ejemplo, por ejemplo, la institución judicial o las instituciones de seguridad que tienen al policía, que es el que te da la cara, ¿no? Es el que está en contacto contigo. Y si esa figura no es una figura que, pues, haga respetar la ley, desde ahí está mal el sistema. Aquí, igual en contraste a esa situación, podría decirles que, bueno, es muy cómico porque, pues, hay muchos videos donde halagan a los oficiales, físicamente de Europa, porque sí. son muy atractivos, pero realmente tienen un físico que les permite cumplir sus funciones, y te sientes protegido por ellos, porque, pues, puedes, no sé, si alguien te empuja, tú puedes, ir con esos oficiales que están en todo momento cerca de ti y, pues, acusar a la persona que te está empujando, o si te faltan al respeto igual verbalmente y tú no estás haciendo nada, puedes acudir a tu autoridad y tu autoridad hace valer tu derecho. Entonces, esa aplicabilidad de la ley o del derecho es lo que hace que sea totalmente diferente, ¿no? Aquí se percibe todo así tan tranquilo, o sea, la atmósfera en cuestión de seguridad es totalmente diferente a lo que se vive allá, a pesar de ser extranjero, ¿no? Que claro, los que me escuchan y están igual de este lado, podrían igual comentar que de repente si hay abusos a migrantes, sí hay abusos a migrantes, sobre todo a personas que no tienen, o capitales que no tienen, gran población inmigrante. No es el caso de Barcelona, aquí está muy, muy, como digamos, es multicultural porque hay muchísima población de muchísimas partes del mundo, hay muchos refugiados de guerra, hay muchas, personas, diferentes, entonces, pues, es más tolerante, la situación y es más aplicable el derecho, y eso también es algo que estoy viendo en mi trabajo. Informarles a las personas sobre sus derechos, porque a veces no es que, no tengas derechos, sino que no los conoces. Entonces, cuando tú le informas a la persona, por ejemplo, a estas personas que decía lo de en la trata de blancas, que están ejerciendo, pues, la prostitución, que es ilegal en muchas partes de Europa, tú les dices que primero son personas y después son, pues, o digamos, no sé, ciudadanas o personas legalizadas, es cuando ya toman conciencia de que todos esos abusos pueden ser denunciados, ¿no? Que claro, o sea, pensaríamos que en Europa, ¿sí me escucho bien? Sí, sí, te escuchas perfecto. Perfecto. Que en Europa esos paradigmas no se, conocen, ¿no? Inclusive hay muchísimos chistes de los franceses, de que Ámsterdam, que la capital y demás, y dices: "No, pues acá la libertad, sexual y la libertad es súper súper y aquí no hay paradigmas, no hay prejuicios", justamente como decías en México, ¿no? En México yo creo que igual tenemos mucho respeto hacia las personas, diversas, digo, y sobre todo es generacional, o sea, yo soy millennial, orgullosamente casi centennial, entonces, pues, para mí es algo como muy común. Para mí, bueno, fui docente, en carreras de artes también, y, pues, hay mucha diversidad sexual y a mí no me causa ningún problema como en otras generaciones. Para mí es una persona, o sea, puede gustarle el helado de fresa, el de vainilla, el de chocolate, sigue Claro. siendo una persona para mí. Entonces, pues, bueno, aquí, los paradigmas existen,
a partir de las actividades como la prostitución, ¿no? Ahí sí las personas como que denigran a las personas que se dedican a eso, ¿no? Entonces, a veces no sabemos la profundidad de por qué una persona que se dedica a estas actividades está en donde está, ¿no? Muchas veces pensamos que podría ser, porque así lo decidió y para mi punto de vista así debería de ser, pero muchas veces no es así, ¿no? Es la esa justamente desigualdad de oportunidades o esa falta de regulación del sistema, esa falta de legislaciones y procesos que hagan que esa persona sea legal, las llevan a cometer estas actividades, y lo peor es que son explotadas en contra de su voluntad, y eso es algo, preocupante, y de hecho uno de los, temas centrales de la problemática de esta falta de oportunidades. Totalmente. Y bueno, y volviendo a nuestro tema, Ale, yo te diría, y yo he visto, y creo que aún a nivel, como tú al principio nos lo mencionabas, el tema de el techo de cristal, estas desigualdades hacia la mujer, que todavía hay una deuda, todavía lo seguimos viendo, aún en los grandes corporativos. Todavía siguen estando escándalos de empresas que le pagan menos a la mujer. Hay empresas, hay bancos todavía que tienen escándalos que dicen que cuando anuncian que van a ser mamás, el bono se les castiga en un 30% o más por el maternity leave y este periodo de maternidad que piden para atender a sus menores por el nacimiento. Y creo que ahí es en donde estos estudios, este análisis profundo que estás haciendo desde allá, pues se pretende o lo que buscan es justamente terminar con esto, porque al final rompen sueños, rompen oportunidades y creo que la mujer tiene el derecho a poder querer y poder realizarse en plenitud independientemente de su decisión de querer ser mamá, no querer ser mamá, estar soltera, estar casada, o sea, eso es algo que a los hombres no se nos cuestiona o no se nos debería tampoco cuestionar y que sin embargo con la mujer muchas veces es evidente aún en las entrevistas de trabajo y me parece que es una práctica que tenemos que romper. Sí, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Y pues justamente estaba yo checando ese tema de la brecha salarial un poquito antes de entrar a la entrevista y estaba viendo que justamente, como dices tú, en los derechos de maternidad y todas estas situaciones, pues las mujeres ocupamos muy poquitos puestos de poder, ¿no? Inclusive en cualquier parte. Y yo sí te lo puedo decir porque sí he formado parte de la academia, he Uh -huh, formado parte de la industria pública y de la privada. uh Entonces -huh. sí te puedo enumerar un montón de cuestiones, injustas para la mujer en ese sentido, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, a veces tenemos, y eso hasta a mí me ha tocado ser, ¿no? La practicante que lo da todo, que saca el trabajo y demás, pero no puedes, escalar, ¿no? Porque por muchas cosas, ¿no? Por estar mal el sistema, por favoritismos o por Sí. ser mujer, que esa es la situación que más, fastidia o más Que más molesta, ¿no? lastima, No, ¿no? Que más es duele y más coraje. correcto, es Y correcto. todavía, y dime una cosa, ¿ya lo ves? O sea, también, o sea, en las empresas todavía no hay una igualdad de poderes de mando de hombres y mujeres. ¿O cómo Es sientes? correcto, de hecho, apenas estaba yo leyendo un artículo que dice que las mujeres, y se va a escuchar por, los temas, que se vienen en materia de la actualidad en México, pero dice: "Las mujeres ocupando cargos, pero no gobiernan". Entonces, es una situación que se vive a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque hay intereses de otros capitales que mueven esos mandos, ¿no? Y yo lo pongo en un ejemplo muy básico, por ejemplo, la reina ya difunta, reina de Inglaterra, pues ella sí gobernaba, pero pues a ella también la gobernaban los intereses del capital, ¿no? Entonces, ¿qué tanta autonomía realmente tienes, no? Siempre estás sujeta a otros intereses, a intereses un poquito más fuertes hacia ti, y muchas veces, pues, no puedes, tú tomar una decisión, ¿no? A mí también me ha tocado estar en puestos de mando donde soy,
encargada de personal y pues muchas veces sí tienes que seguir órdenes del sistema y demás, que a veces no, aunque no se ajusten a tus ideales, pues, no puedes ser totalmente autónomo. Y esto Bueno, también se vive en la Unión Europea, nada más que sí hay muchísima diferencia en la cuestión de los horarios laborales, en cómo te tratan. Aquí, pues sí, tú tienes derecho, porque en México, pues, no se tiene mucho, a enfermarte y regresar a tu trabajo sin que haya ningún problema. Digo, en México sí se tiene el derecho otra vez, pero a veces como que sí hay como un tema con las incapacidades, ¿no? Inclusive yo con un familiar actualmente con una justamente mujer, lo estoy, viviendo allá, ¿no? O sea, se accidentó, es una mujer mayor y justamente por ser una mujer, y esto también es otra situación, ¿no? Es una mujer y es una mujer mayor, entonces, pues, ya su capacidad de recuperación no va a ser la misma. Entonces, como que en su trabajo, como que no la quieren dejar regresar, ¿no? Como si hubiera sido su culpa claro. lastimarse, ¿no? Cuando, pues, no es así, y, pues, de este lado no se vive así. Aquí de este lado sí tienes derecho a ser una persona y tener a veces ciertos problemas y, pues, no va a pasar nada, ¿no? Hay un poquito más de apoyo. Sí, fíjate que yo soy papá homoparental y viví un poco estos temas porque en general, cuando estás trabajando en un corporativo y están muy acostumbrados a que las mujeres son las que piden los permisos para llevar a los niños al pediatra, para llevar a los niños para atender las juntas de las escuelas, para atender a los niños cuando están enfermos y desgraciadamente todavía, y creo que ahí es en donde, mientras siga existiendo esa diferencia, no vamos a lograr la igualdad que se está pretendiendo con las mujeres, porque al final cuando yo pedía estos permisos se me quedaban viendo como diciendo, ¿y por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué tienes que ir tú? ¿No? Y creo que es una responsabilidad compartida la de la paternidad, o sea, no tendría que sorprender a los jefes que tú también atiendas las cuestiones de los pequeños en escolares, ¿no? Porque al final nadie establece que sea solo una labor de mujeres, o sea, es algo Claro. que se tiene que compartir, se comparte la paternidad, la maternidad, y entonces esto genera estos techos de cristal, estas diferencias son, porque con eso justifican en los trabajos que ganan menos las mujeres, porque pues dicen, ay, pero es que atiende y va al pediatra y va a esto, pero en la mayoría de los casos, al menos yo sí tengo esa experiencia, mis compañeras pues trabajaban igual o más que los hombres muchas veces. Y cuando te enteras que sus salarios estaban un 30% abajo de lo que un hombre en el mismo puesto obtenía, pues es doloroso. Es doloroso y creo que es en lo que se tiene que seguir trabajando, es en lo que tenemos que luchar, pero volvemos a lo mismo. Esto no es una labor sencilla, no es una labor nada más de... Tú hablabas de que muchas veces no te dejan los grupos de poder actuar y yo creo que ahí sí no es un tema nada más de género, pues sin duda el poder económico manda y muchas veces es el que no permite lograr todos tus ideales y actuar conforme a tus ideales, porque al final estamos metidos en una sociedad en donde todos somos importantes y el poder económico sin duda es muy relevante y a veces establece las reglas del juego. Pero en lo que sí podríamos, y es nuestro deber, seguir construyendo una sociedad más igualitaria y sin estas brechas, es justamente educando a las próximas generaciones, como bien dices y bien decías hace un momento, hoy no te sorprende a ti la diversidad porque ya fue parte de tu vida, es parte de tu cultura, es parte de todo lo que en donde te has desenvuelto. En la medida en que los hombres participen en estos cuidados y tengan las mismas responsabilidades que las mujeres en el cuidado y en la atención de la paternidad, pues en esta medida también creo que las brechas se irán haciendo menos y que podremos ir viendo con más naturalidad pues estos permisos, estas situaciones
que hoy sirven para discriminar a las mujeres. Sí, yo lo que te puedo decir, Leo, es que hay que hacer, como dices, visibles los problemas. Como decía yo también anteriormente, el no hacer visible, o decir: "Esto es un problema", hace que, pues, no lo entendamos como tal y sigamos actuando de forma normal, ¿no? Como otra vez decía, de la cuestión de la seguridad, ¿no? Ya lo tipificamos, ya tipificamos como mujer salir con el hermano, salir con la mamá, salir con alguien que te acompañe por la cuestión de tu seguridad, y no estamos viendo que tu derecho a circular, pues, es una garantía, que tienes que cumplir. O sea, tú tienes derecho de salir de tu casa, llegar a tu casa y que no te Claro, pase nada, ¿no? En sí. ningún, momento del día, ¿no? Sí, es Y en algo la que tenemos cuestión que seguir trabajando como por sociedad, sin duda, supuesto. y tenemos que seguir exigiendo a los gobiernos que cumplan con esto, porque al final, pues es un derecho, como bien lo dices, y no normalizar la violencia, ¿no? Sí, por supuesto. Y pues bueno, en esta situación, igual a veces yo creo que mucho tiene que ver, y lo digo desde mi experiencia, de cómo las mujeres buscamos oportunidades, ¿no? Porque bueno, bien comentabas, estamos aquí gracias a una beca y somos, bueno, en el primer grupo fuimos menos mujeres que hombres. Ujú. Y no es por cuestión de que digamos, que fuese una desigualdad, sino que pocas son las mujeres que se enteran o que realmente ya tienen fe en voy a postular y voy a poder, ¿no? Porque se tiene ese paradigma de no voy a poder. Y eso me pasaba mucho cuando yo daba clases en la Facultad de Ingeniería. Bien lo dijiste, yo estudié gestión empresarial. Una de las aplicaciones posibles es la rama de la calidad, ¿no? Y pues justamente te decía, yo trabajé en la industria privada, entonces, pues de repente ves a todos los hombres en la fábrica, ¿no? Ves, o sea, Ujú. rara es la mujer que está ahí y mis alumnas me decían, es que yo no sabía que yo podía acceder a esto. O sea, justamente el hablar con usted, saber qué es lo que ha hecho usted, es lo que a mí me motiva o me dice, bueno, si ella puede, yo también. Entonces, es esa situación, ¿no? Como hemos normalizado el sistema, pues sí, esa falta de visión o de visualización de mujeres relevantes es lo que a veces nos hace desistir de esa situación, ¿no? Ese paradigma de: "Híjole, no voy a poder, o me lo va a ganar un hombre". Y digo, yo también he sido víctima de ese pensamiento. Por eso es tan importante visibilizar casos de éxito como el tuyo y además, yo por eso siempre he dicho que el momento que está viviendo nuestro país es único, porque por primera vez, no es que no hubiera habido candidatas antes, sí había candidatas antes, tuvimos varias candidatas a jefatura, bueno, ya tuvimos una jefa de gobierno, ya hemos tenido gobernadoras, pero a la presidencia es la primera vez que realmente hay una posibilidad real de que una mujer llegue al poder. Y esto para mí hace toda la diferencia, porque al hablar de que las niñas, como mi niña, como mi hija, puedan ver a una mujer gobernando a este país, rompe totalmente con todo lo que se había puesto para estancarlas. Es decir, o sea, hoy ya va a poder soñar que puede ser presidenta, que puede ser astronauta, verte a ti en el exterior estudiando una maestría, accediendo a una beca en el extranjero, pues sin duda es importante porque a esto genera que sueñen las mujeres con lograr, con desarrollarse, con cumplir sus sueños, ¿no? Sí, correcto. Justamente estoy haciendo una investigación al respecto de qué es lo que influye que una mujer, sobre todo, estudie o no estudie una carrera de ingeniería o matemáticas. Y justamente es lo que me estás diciendo, ¿no? A veces es esa falta de ejemplos o de casos de éxito que nosotros no sabemos o de ver cómo lo solucionaron. Hay una película muy padre igual que habla de 3, mujeres de color que trabajaron en la NASA. Entonces, ahí tenían una doble discriminación por ser, mujeres y por ser de raza negra. Entonces, pues es una situación bueno, a mí me inspira mucho ese tipo de casos de éxito, como tú dices, a lo largo de la historia, porque, bueno, yo creo que estamos bajo un falso paradigma, porque hay muchísimas figuras históricas de mujeres
que realmente fueron, gobernantes de naciones. Inclusive, lo vuelvo a recalcar, la reina Isabel, que ha tenido el reinado más largo de la historia. O Y sea, son Cleopatra, personas ¿no? exactamente, Cleopatra y demás. Entonces, justamente el cultivarnos en esta situación de las, chicas en todas partes, es lo que hace que tengamos nuevas oportunidades. Y justamente el ejemplo que dices de la futura candidata a presidente, también me gusta muchísimo porque, bueno, en este caso es una mujer que a mí, en lo personal, se me hace muy bien preparada. Viene de o tiene unas muy buenas bases en cuestiones, de formación, viene del sistema público, y eso es igual a veces la falta de realidad que tenemos, ¿no? Los que somos egresados, pues, de escuelas públicas lo tenemos muy claro, pero de repente hay ciertas escuelas, particulares que se pierde el foco, ¿no? Vives y yo lo viví justamente en la maestría porque lo estudié en La Salle, ¿no? Yo era egresada del sistema público a muchísima, honra y a muchísimo gusto, y mis compañeros vivían en una burbuja totalmente diferente, nos decían, y eso fue una broma que recuerdo muchísimo, uno de mis grandes amigos decía: "Pero si es que las bibliotecas de México no les piden nada a las de primer mundo". Y sí, por ejemplo, hablamos de la UNAM, de la del Poli, o de la bueno, en el caso de mi estado, de la Autónoma, pero son universidades que tienen una matrícula grandísima, o sea, tienen un presupuesto súper, súper grande, pero, pues, la de mi escuela, mi alma mater, pues sí es una biblioteca súper chiquita, en donde todos nos peleábamos por los libros al final del semestre, porque, pues, ahí venían los ejercicios y demás, entonces, todas eran ingenierías y nos peleábamos por eso, ¿no? Entonces, viven en realidades totalmente diferentes y justamente es por eso, por la falta de oportunidades, pues, igual para personas que vienen del sistema. Digo, o sea, Totalmente. Y yo creo que la educación es la clave del desarrollo de un país, de una nación, y por eso la apuesta tiene que ser en abrir oportunidades para los jóvenes, en la medida en que se vayan preparando, en la medida en que vean que pueden acceder a espacios de educación, es como realmente le vamos a dar la vuelta a temas de violencia, a temas de drogadicción, o sea, esta inclusión social en la economía es fundamental justamente para lo que decías, o sea, para que no caigan en abusos, y no solo las mujeres, también los hombres, ¿no? Para que no caigan en estos abusos, en estas mafias y terminen siendo esclavizados, siendo abusadas. Entonces, creo que ahí estás dando con toda la clave y muchas veces dentro de nuestros privilegios, tenemos que abrir los ojos y tenemos que ver más allá de nuestros propios privilegios para darnos cuenta de las carencias, las necesidades, pero también los avances que hay, ¿no? O sea, como bien lo dices, tú vienes de una universidad pública, hoy estás en el extranjero, accediendo a una preparación y estoy seguro de que a tu regreso le vas a poder brindar a tu estado y le vas a poder brindar a las mujeres que te escuchen en la academia y en lo particular, pues una visión mucho más amplia de un mundo que has visto, que has vivido y que seguramente vas a querer para nuestro país, ¿no? sí, por supuesto. Bueno, yo siempre promuevo mucho la frase de sé el cambio que quieres ver. Y justamente les digo a mis alumnos, si no ves, o bueno, en general a todas las personas un poco más jóvenes que yo, si no ves el cambio y lo buscas y luchas y no sucede, muévete y busca ese cambio hasta que lo logres. Entonces, pues sí, con eso podría yo pues, cerrar este comentario, sí hace falta muchísimo, pero, pues, solamente nosotros con nuestro esfuerzo y con justamente, pues, ahora sí, como dicen, echando, o derribando esas barreras de cristal, lo vamos a poder lograr. Así es, así es. Y mi querida Ale, creo que ya nos quedan 5 minutos para cerrar el programa. Ha sido una plática muy interesante. Tu visión como estudiante, como profesionista fuera de México, sin duda nos abre los ojos de hacia dónde queremos llegar, hacia dónde podemos llevar a nuestro país. Eh, pero me gustaría que nos dieras una última reflexión para todas estas niñas que están estudiando,
¿cómo pueden enterarse de estas oportunidades para ir al extranjero? ¿Cómo pueden cumplir este sueño? Pues, ¿cómo pueden? Justamente, buscando las becas, no nada más, bueno, antes estaba el CONACYT, no sé si todavía siga repartiendo algunas becas, sé que ahorita sus recursos son muy limitados, sin embargo, hay otras fundaciones de mujeres que, y de otros organismos sociales que llevan justamente becas de latinoamericana, bueno, de Latinoamérica a Europa. Entonces, hay muchísimas, muchísimas, becas, muchísimas, oportunidades para poder realizar, su sueño. Y, pues, ¿qué recomendación les daría? Que nunca se den por vencidos y por vencidas, ¿no? Si su sueño es irse al extranjero, como fue el mío, pues, seguir buscando oportunidades, sembrando, y no desistir de ese sueño. Ese es técnicamente, yo creo que la perseverancia es la clave de esto. Así es, yo les diría a todas las mujeres que nos están escuchando que se vale soñar, se vale cumplir los sueños y hay oportunidades tanto en el sector público como en la iniciativa privada que pueden brindar estas oportunidades y de desarrollo y que vale la pena que las busquen para ver si pueden aplicar. Y en la medida en que estemos, yo siempre digo, y lo acaba de decir, en la medida en que estemos más preparados, es en la medida en la que vamos a poder defendernos de las violaciones a nuestros derechos. Entonces, sigamos conociendo de los temas, sigamos preparándonos para que logremos romper con estas brechas que todavía existen, que son una realidad en México y en el mundo, como bien lo dijiste, Ale, y que tengamos unas sociedades y unas ciudades y unos centros de trabajo mucho más igualitarios. Pues esto fue Diálogos de Cambio. Muchas gracias, Ale, por haber asistido a este programa. Estoy muy contento de que nos escuchen, de que nos vean, de que nos compartan. Les tengo una notición, seguimos en el top 10 de las preferencias de la estación. Somos uno de los podcasts más escuchados nuevamente en enero y eso pues es gracias a ustedes que me ven, que me escuchan, que nos comparten, que nos ponen likes. Entonces, pues mientras esto siga, pues vamos a tratar de seguir trayendo temas e invitados e invitadas de relevancia para seguir tocando estos temas de una manera muy cordial, de una manera muy natural, pero siempre buscando dejar algo en ustedes, algo positivo para cambiar nuestros entornos. Esto, pues, sin duda es gracias a ustedes y no me queda más que despedirnos para que nos veamos la próxima semana en una emisión más de Diálogos de Cambio. Gracias, Ale, que tengas muy bonita noche, muy bonita tarde allá en Barcelona y pues gracias a todas. Muchas gracias, gracias a todos y todas. Un abrazo. Hasta luego. Te esperamos la próxima semana para seguir inspirándote en la generación de cambios en tu comunidad. Diálogos de Cambio. Se despide de ti, Leo Poblet. Programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.